Amigos, ¿qué tal? Es un gran gusto tener en este espacio virtual a un estimado amigo que nos ha acompañado desde la fundación de Consumo TIC ya hace más de 6 años. Jesús, se ha ido rapidísimo este tiempo. Jesús, además de ser un buen amigo, pues es un gran economista que regularmente nos hace favor de hacer publicaciones de estudios y análisis muy interesantes y muy atinados, por cierto. Él se ha especializado en el sector de las telecomunicaciones y hoy lo tenemos con nosotros en entrevista para platicarnos un poco más de la publicación precisamente que hace sobre un tema que ha generado pues mucha controversia, ¿no? Pues me refiero sobre todo a que no me equivocaría si digo que desde los primeros minutos que se dio a conocer el paquete económico 2021, uno de los temas que causó más controversia, por lo menos en el sector de las telecomunicaciones, pues fue precisamente la iniciativa del gobierno federal de la Ley Federal de Derechos, pues que está proponiendo para ejercerla el 2021. Y sobre todo porque pues acá es donde no gustó mucho la propuesta de incrementar el costo precisamente de los derechos que pagan anualmente los operadores que tienen en concesión el espectro radioeléctrico. Y pues, si me lo permiten, Jesús, ¿qué tal? Un gustazo tenerte por acá. Y si me lo permites, la primera pregunta que quisiera hacerte precisamente es, ¿cuál es tu visión sobre este tema tan coyuntural, pero tan importante para la industria de las telecomunicaciones, no solamente para el mediano, sino me atrevería a decir para el mediano y largo plazo, ¿no? Estos efectos que podría tener la Ley Federal de Derechos 2021, si pasa por el Poder Legislativo, si es aprobada por esa instancia, ya nos han dicho mucho, nos han hablado mucho de las repercusiones negativas que podría tener esto en la inversión, sobre todo en el ánimo de los industriales, por estar viendo lo que todos sabemos del desarrollo, del despliegue de las redes de quinta generación. Pero Jesús, danos tu punto de vista sobre el tema, por favor. Claro que sí, Enrique. Pues primero que nada, muchísimas gracias por traerme aquí a este espacio, por la oportunidad para hablar con ustedes y también con el auditorio. Y sí, yo creo que para mí una de las cuestiones que me ha sorprendido es que es un tema que lleva ya más o menos, bueno, lleva para el mes que está, digamos, en la agenda pública este tema. Me da mucho gusto que sea un tema que siga debatiéndose, las implicaciones que tiene, digamos, incrementar las cuotas o el pago de derechos por el uso de espectro, que se puede, digamos, explicar para el público en general, como se está incrementando el componente principal de lo que le cuesta a un operador de servicios móviles operar ese espectro, ¿verdad? Un punto que creo que sí es importante es que, digamos, parte de lo que debatimos no es si el Estado debe recibir recursos o no por el uso del espectro. Eso está claro, ¿verdad? Y es una práctica internacional por el uso de este espacio o del espectro radioeléctrico. Es justo que el Estado reciba algunas contraprestaciones. Lo que está aquí digamos, en debate, creo que son dos cosas muy puntuales, que es la decisión de subir el costo, ¿verdad? El costo, el nivel de las cuotas de dos bandas, pero que una de ellas es sumamente importante para el panorama actual ahora, y dos, que es la continuidad de un esquema recaudatorio que en la industria venimos comentando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Por dar un ejemplo, ¿verdad? En países como en Estados Unidos o muchos de América Latina, se tiene esta estructura donde haces un pago, el precio de subasta, ¿verdad? En una licitación, en muchos otros países, esa es la mayoría de lo que te cuesta una licencia y pagas anualmente algunas tasas, ¿verdad? Pero que son relativamente menores. En México estamos al revés, ¿verdad? El esquema que se eligió precisamente fue al revés, que se pague durante el precio de subasta, es más bien como un enganche, que es para que tú utilices el espectro, y durante la vida de la concesión pagas estas tasas. Eso no tendría nada de polémico, salvo que es un esquema que se presta a que el recurso que te asignaron mediante un mecanismo que tiene, digamos, oferta y demanda, ese te lo asignaron, digamos, con ese mecanismo económico,
pero el precio de tu concesión puede subir por decisiones de política pública, ¿verdad? Que en este caso sabemos que estamos en un año complicado en materia de gasto público, pero estamos viendo la continuidad de utilizar el espectro con fines recaudatorios en México. Y el mecanismo de, digamos, incrementar el precio de los derechos de dos bandas, pues lo que va a hacer, y lo que yo observaba en la columna que me permitieron publicar en tu sitio, es que va a amortiguar recursos que se dejarían de entrar el año que viene por un espectro o por, digamos, bloques de espectro que se van a devolver a finales de este año. Ciertamente, Jesús. En lo que escribes en tu publicación del día de hoy, vemos que haces un cálculo y nos dices que si la propuesta de la Ley Federal de Derechos, la iniciativa que ha puesto el Ejecutivo Federal en manos del Poder Legislativo, fuera aprobada, el gobierno, el Estado, estaría recibiendo aproximadamente unos 16,846.8 millones de pesos, que representaría algo así como 2% por arriba de la recaudación que se tiene estimada que pueda tener este año 2020, ¿no? Yo creo, desde cuando empecé a leer tu columna, Jesús, la verdad es que decía, bueno, pues la verdad es que el incremento no es demasiado, ¿no? Claro. Hasta parecería ser una actualización de la inflación, que regularmente hace el gobierno también. Año con año le da una lectura al cobro que se hace y se le hace una compensación para eliminar los costos de la inflación. Sin embargo, las cosas se empiezan a complicar cuando vemos que nos apuntas en tu columna que esto no estaría mal si no se viera que va a incrementarse este 2% en las cuotas de los derechos, pero teniendo en un escenario donde el mercado mexicano tendría un 4% menos de espectro asignado a nivel nacional, pero además considerando también un 12% menos de espectro si tomamos en consideración que a finales de este 2020, precisamente el que fuera el jugador, y ya estoy conjugando en este tiempo el verbo, el que fuera el segundo jugador más importante, Telefónica, pues está dispuesto a devolver precisamente este espectro, este activo tan importante. Entonces, no vemos, la industria también ha manifestado que no es congruente que en México estemos dejando de asignar espectro, que se baje el nivel del que ya se tenía colocado, mientras en otros mercados la tendencia es lo contrario, porque viene el desarrollo muy importante de redes de quinta generación. Este punto, ¿cómo lo ves, Jesús? Vamos contracorriente también, no solamente al elevar el costo de los derechos, sino en estar teniendo espectro asignado a la baja. Yo diría que son dos cosas que, o sea, funcionan un poquito como que a contrapié. O sea, en México sí tenemos, es de hecho creo que de los países de América Latina que ha tenido unos esfuerzos más interesantes de no nada más de colocar nuevo espectro, el mercado primario, que en este caso son las licitaciones de espectro. El IFT ha tenido un trabajo muy interesante, o sea, ha licitado, por ejemplo, la banda de 2.5, se licitó capacidad de AWS en creo que 2016. Entonces, tenemos un regulador muy activo, no nada más en la parte de ofrecer espectro, de colocar en el mercado primario. Tenemos un regulador que es reconocido por el nivel de planificación que tiene. Por ejemplo, tiene un documento, la unidad de espectro radioeléctrico, que es una excelente unidad de la gente que yo conozco ahí, y sobre todo Alejandro Navarrete, que hace un trabajo fenomenal. Tienen ellos ya identificados, por ejemplo, espectro apto para 5G y es un documento para, digamos, consultar. Entonces, en la parte del regulador y de encontrar espectro, definitivamente México va muy bien, va con un avance. ¿Cuál es aquí el asunto o lo que mete un poco, digamos, una llave perica en el mecanismo? Que es no modificamos la estructura del pago del espectro. Ahora, ¿en dónde vamos o en dónde encontramos algo como, digamos, de contraposición desde México hacia otros países y sin mirar a Europa, a Estados Unidos, con mirada en América Latina? Lo que están haciendo los países de América Latina es encontrar mecanismos para que lo que ellos valoran o el valor que le asignan al espectro no sea todo en pago económico, en pago en moneda, que no se vaya a
recortar déficit o a pagar deudas, sino que ¿cómo hago yo para que ese pago pueda ser, por ejemplo, en especie? ¿Verdad? Que los operadores, en lugar de desembolsar esas cantidades en favor de la hacienda pública, que lo hagan, por ejemplo, a través de comprobar inversiones o digamos de pagar en especie con inversiones y de esta manera generar utilidad social. Entonces, por ejemplo, en Ecuador, si recuerdo bien, está la política de devengamiento, que es más o menos este esquema que te platicaba. En Sí. Brasil, ¿verdad? Se está modificando el régimen de espectro precisamente para buscar que en lugar de pagos algunas cosas sean comprobación de inversiones. Siguiendo con Brasil, por ejemplo, se están buscando ahorita maneras de que digamos, la subasta 5G que viene para el año que entra no sea meramente recaudatoria. Colombia hizo, por ejemplo, en la subasta de espectro de finales de 2019, que si bien salió con precios muy altos, se buscó un mecanismo para que en la subasta de la banda de 700 MHz, que es entendida en nuestra región como excelente para llevar cobertura por sus propiedades físicas, que fuera parte pago, digamos, una contraprestación económica, pero también una oferta de cobertura. Entonces, ¿qué es lo que falta en la Ley Federal de Derechos? Y bueno, agregando que la columna que presentamos en tu sitio es bueno, es, digamos, fundamental compensarla también con la carta, la comunicación que envía el IFT creo que la envía Hacienda, con una valoración como de las consecuencias, en donde tenemos que encontrar una reforma, una manera nueva de hacer las cosas es en esta parte de los derechos, ¿verdad? Porque la estructura, te digo, hace que los aumentos sean que respondan más bien a necesidades que tenemos en tema de gasto público y pues también hay cierta incertidumbre ahí para la industria porque te asignan un recurso que luego puede aumentar su valor, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que atender y creo que se han planteado ya alternativas muy claras, ¿verdad? No se le está pidiendo al Congreso o al gobierno federal que se saque un conejo de la galera. Se dice, algunas de las alternativas son, digamos, reducir la cantidad de derechos para que se equilibre un poco el pago de subasta y el pago de Spectrum Fees. Otra es la comprobación de las inversiones y otra tal vez propuesta que creo que no está ahí, pero que yo pienso que sería interesante es el compromiso tal vez de no mover los derechos que pague una banda una vez que se asigne, por ejemplo. Entonces, esa es la búsqueda, ese es el conflicto que todavía no encontramos una resolución positiva y bajo esta administración, pues una de las oportunidades era voltear a ver el espectro como un elemento de utilidad social, pero la Ley Federal de Derechos 2021 nos da el mensaje de mantener el modelo recaudatorio y pague más ahora. Te decía Jesús, ¿tú crees que esta intención pase al Congreso, el Congreso lo autorice o sea una instancia en donde sea frenada esta iniciativa? El pronóstico me lo reservo, ojalá sea, digamos, parte de lo que creo que es hasta cierto punto alentador es que haya una conversación sobre este tema. Yo creo que el armar un presupuesto, una propuesta de ingresos, egresos, es muy complicada y por lo tanto creo que vaya a ser difícil que veamos un cambio en tan corto tiempo, ¿verdad? En relación al cobro de derechos de espectro. Sin embargo, lo que creo que es una oportunidad interesante para los congresistas, tal vez no para este año, sino para los que vienen, es reformar esa estructura de pagos del espectro, ¿verdad? Creo que es una oportunidad excelente para ver que el causar, ¿no? o el generar precios más altos del espectro, independientemente de qué metodología se dice que se use, puede tener repercusiones negativas en otros objetivos que estamos buscando en política pública. Por ejemplo, lo que mencionábamos ahora, ¿no? ¿De qué pasa si la respuesta por ejemplo, el impacto económico de la pandemia, más el incremento de los costos de pagar espectro anualmente, ¿qué pasa si eso, la decisión de los operadores es reducir las metas de gastos de capital o algunos gastos operativos? Pues eso puede ir en detrimento de la llegada de servicios o de la calidad de servicios. Entonces, ahí estaríamos, uno, contrariando a los derechos de los usuarios a servicios de calidad. Otra, recordar que las redes de telecomunicaciones móviles, los smartphones y estos dispositivos son el principal acceso a Internet. Entonces, ahí puede haber algo que esté contraviniendo la política, digamos, de Internet o de acceso a Internet como derecho humano, como parte de nuestras garantías individuales. Pero
también hay otra cosa, que es, recordemos que una de las bases de la reforma de telecomunicaciones fue generar competencia, ¿verdad? Se le imponen a América Móvil algunas elementos de regulación asimétrica. Bueno, la Ley Federal de Derechos genera una especie de efecto en contra de estas medidas, no porque las vayan a incumplir, sino que al ser las tasas de derechos parejas para todos, vemos que AT&T y Telcel tienen prácticamente el mismo espectro asignado, o sea, tienen que pagar de derechos prácticamente una cantidad muy similar a ellos dos, pero Telcel, solo Telcel, sin contar a Telmex, reporta casi 3 veces más ingresos anuales, a cifras de 2019, que los que tiene AT&T. Entonces se genera una asimetría que es desfavorecedora, en este caso, para uno de los principales competidores de América Móvil. Entonces, sí, si lo medimos igual y el aumento no es tanto, se excusan por ese lado, eso es parte del argumento. Lo que nos estamos preocupando son las externalidades, digamos, para resumirlas, yo les diría en 3 cosas. Uno, la capacidad de llevar servicios de calidad y seguir invirtiendo en redes. Ese sería uno. Número 2, las condiciones, digamos, las decisiones operativas y financieras que tendrían que tomar los competidores para cumplir con la parte de derechos y seguir ofreciendo, digamos, servicios de calidad. Y la tercera es el interés en los próximos concursos de espectro radioeléctrico, precisamente pensando en la evolución de las redes de telecomunicaciones en México, que en este caso ya estamos pensando en el desarrollo de 5G en esta década. Jesús, sí, sí, creo que coincido mucho contigo, sobre todo que uno de los grandes esfuerzos que se ha hecho desde la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues es sin duda una tarea pendientísima en el país, que es terminar con la preponderancia de un agente económico preponderante que sin duda pues, le lleva mucho camino en competencia, que no se ha logrado acabar precisamente esta tarea de tener una efectiva competencia en el país, ¿no? Ahí sin duda ese es uno de los grandes retos y creo que no abonaría mucho con el punto de vista que nos has acabado de señalar. Oye, Jesús, pasando a otra pregunta, pues noviembre parece ser que también va a ser un mes clave, ¿no? El 15 de noviembre el Poder Legislativo en teoría debe de tener lista ya autorizado el programa de egresos y de ingresos de la Federación para el 2021. Y luego también en noviembre, pues en el ámbito de las telecomunicaciones, pues inicia un proceso también importante, que es precisamente la licitación de IF10, en donde se va a poner precisamente a consideración del interés de los operadores en México, 41 bloques de espectro disponibles para servicios de telefonía y banda ancha móviles en 4 bandas, ¿no? Hay 37 bloques precisamente de lo que hablábamos de la banda de 800 MHz. Hay un bloque de la banda de AWS, otro bloque de la banda PSS y un bloque más de la banda de 2.5 GHz, que son lo que tuvo hace algunos años MBS como tenedor, ¿no? Como concesionario. Bajo este clima del que hemos estado hablando, Jesús, ¿cómo ves el apetito, cómo ves la intención de los operadores de participar tal vez en esta licitación que a lo mejor para el futuro inmediato puede ser importante para los operadores para mantener su línea de conectividad en óptimas condiciones, la operación de sus redes en óptimas condiciones? Pero que a lo mejor para el desarrollo de redes de quinta generación, de 5G, todavía no es tan importante. Viene, me parece, en el 2021 la licitación de la banda de 600, en donde sí hay mucho interés precisamente para ese tipo de redes. En términos generales, ¿cómo ves tú? ¿Se puede llevar a cabo un proceso de licitación en forma exitosa o no lo ves así? Creo que hay la Ley Federal de Derechos, la propuesta de 2021, mete un poco de elementos a considerar en la demanda concreta de una parte de esa subasta, que es la banda de 800 MHz. Para el público creo que también es importante mencionar por qué hablamos de más espectro y más espectro. ¿No es acaso suficiente? Bueno, los operadores, la industria de servicios de telecomunicaciones móviles
está viviendo una época en donde muchas personas estamos adoptando la banda ancha móvil y, digamos, con el avance de las redes y el tipo de dispositivos que usamos, crece nuestro uso y crece el tráfico que demandamos y, por lo tanto, digamos, las carreteras por donde viaja esa información es las bandas de espectro radioeléctrico. Bueno, eso, al apropiarnos más nosotros de esa clase de servicios, pues generamos presión para que los operadores requieran cada vez más algunas de estas frecuencias, ¿verdad? Que no son infinitas, también eso hay que decirlo. Entonces, un adagio en la industria parecía ser como, si hay espectro disponible, cómpralo, pero creo que aquí se tienen que tomar algunas consideraciones. Primero, el tipo de licitación que va a ser, porque es una licitación compuesta por espacios que están disponibles a nivel nacional, que en este caso sería una parte de la banda WSPCS, pero, por ejemplo, las bandas que creo que pueden ser más interesantes para nosotros como analistas de ver qué va a pasar con ellas es la de 2.5 GHz, que como mencionas son partes disponibles en algunos municipios por espectro que se devolvió, no se quiso, o algunas, digamos, diversas circunstancias administrativas, y que ya lo está, ese es el bloque que tiene concesionado en muchos municipios Telcel. Entonces, creo que ahí es donde hay interés, y bueno, porque aparte la Ley Federal de Derechos de 2021 no propone incrementar el pago por las cuotas del espectro de la banda 2.5. Entonces, esa banda creemos que tiene una condición interesante y quizás pudiera haber interés. Ahora, la banda de 800 MHz es mucho más, digamos, el pronóstico es más reservado porque tenemos que partir de algo. Mucho de ese espectro, digamos, no generalizar, pero digamos, prácticamente ese espectro es capacidad que AT&T decidió devolver hace un año aproximadamente, ¿verdad? En este caso, esas licencias de la banda de 800 MHz, que el público recordará que es cuando teníamos los servicios de radiocomunicación, de trunking, radios famosos, esa era la banda que se usa. Se reordenó hace poco para que adaptarla digamos, el servicio de banda ancha móvil, en términos simples, pero AT&T el año pasado dice, yo no quiero todo el espectro en el país, conserva concesiones en el norte de México y en mucha parte del país está disponible. Pero si esa banda la devolvió el que tenía el portafolio de espectro, digamos, en esa parte del espectro radioeléctrico, pues ¿qué nos garantiza que haya otro interesado, verdad? Aparte ahora, si le están subiendo el precio a los derechos a pagar por esa banda anualmente, o sea, realmente ahí es qué tan importante va a ser para ese potencial interesado, si es que lo hay. Creo que ahí la propuesta de incrementar el costo de operar esa banda, creo que puede ir en contra de la demanda que se puede tener. Y porque también, como dijiste, en el futuro tenemos que, viene, por ejemplo, una licitación importante como la de 600 MHz, que esa, digamos, por ponerlo en términos demasiado simplistas, quizás sería de las bandas que se utilicen para desarrollar 5G en México. Pero regresando como que al 2020 y parte de 2021, creemos que quizás esta propuesta del Ejecutivo de cobrar un poco más por esta banda vaya uno, quizás a limitar el interés en ella, y dos, no sabemos, o sea, ya tenemos el antecedente de que el tenedor de esa banda devolvió ese recurso el año pasado, parte de ese recurso. Ese antecedente nos obliga al menos a cuestionarnos si no va a generar otra decisión en el mismo sentido, ¿verdad? Es decir, en lugar de que esta licitación ponga más espectro asignado, ¿qué tal si la propuesta del Ejecutivo resulta en tener menos espectro asignado con la devolución de esa banda? Entonces, yo te diría que con la licitación IFT10 pronóstico reservado, ojalá haya interés por parte de la industria porque es más capacidad para las redes, que las estamos utilizando a full durante esta pandemia, pero para la banda de 800 MHz no estamos tan seguros de que vaya a haber una demanda en ese sentido. Y más, como dices, tomando en cuenta que en el mercado primario viene un evento importante que son la licitación de la banda de 600 MHz y una parte la de 3.5 GHz, que en este caso es, creo que un segmento de 3.3 GHz. Jesús, pues yo me quedo en principio te agradecemos mucho en todo lo que vale esta plática, me quedo con el mensaje que nos dejas que el Poder Legislativo no pierda la oportunidad de evaluar profundamente, a conciencia, cuáles son las verdaderas necesidades del país. Si le tenemos que apostar al corto plazo,
o si tenemos que apostarle precisamente a ver con esa visión de las necesidades tan amplias en conectividad que tenemos, las necesidades tan amplias de inversión que requiere precisamente darle conectividad a esos 40 millones de mexicanos que hoy no tienen, insisto, el privilegio de estar conectados. En fin, como siempre, este México de nosotros es de grandes necesidades y de amplias posibilidades. Ya veremos, Jesús, qué es lo que se resuelve, porque como te decía, pues parece ser que los tiempos son muy cortos y antes del 15 de noviembre estaremos viendo luz de qué fue la evaluación que tuvo el Poder Legislativo respecto a esta iniciativa del Gobierno federal. Agradezco todo. Ojalá tome en cuenta el Poder Legislativo, que es un año complicado para la industria, ¿verdad? Ya, de hecho, también en tu sitio abordamos el tema de que el COVID ha sido una crisis regional para las telecomunicaciones móviles. Entonces, estamos tal vez planeando en el presente, ¿verdad? Recaudar un poco más por el espectro, pero no sabemos qué impacto va a tener la industria en este año. Digo, ya sabemos un poco que se redujeron los ingresos móviles en general y que la perspectiva es quizás de menos ingresos en 2020 de los que estuvieron en 2019. Y esto creo que debería ser tomado en cuenta por las autoridades para decir, tal vez el momento de aumentar no es ahora, porque no sabemos el mal de rendimiento del 220, del 2020, qué carryover, qué consecuencias puede tener en la forma del sector en 2021, ¿verdad? Como bien dices, quizás vamos a tener los mismos operadores, pero con menos espectro disponible, no sabemos. Pues ya veremos qué nos dice la historia en lo inmediato, mi estimado Jesús. Nuevamente, un gran placer estar platicando contigo y esperemos que nos permitas mantener en comunicación, sobre todo con todas las novedades que siempre nos tiene Telconomía, quien tú diriges atinadamente. Gracias, Jesús. Muy buenas tardes. Gracias, Enrique. Buenas tardes. Chao.